Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Alerta roja por dengue. Sí, yo creo que ha sido una situación compleja. Se emite una alerta epidemiológica por parte de El Salvador al ver evidentemente una situación de incrementos de casos que venían siendo registrados en nuestro territorio. Sabemos que este año ha sido un año importante para la salud pública con el enfoque en esta arbovirosis. ¿Y por qué especial? Bueno, porque ya a la fecha estamos hablando de que se consolida la mayor cantidad de casos que se ha tenido en la historia con este tema en particular de la enfermedad del dengue. Yo creo que ha sido muy importante el entender que nunca antes se había tenido un número de casos tan grande de dengue confirmados desde que aparece la enfermedad. Más de 11.6 millones de casos confirmados en toda la región, hablando solo de las Américas. Y esto nos conlleva evidentemente a que si usted tiene casos confirmados, por ende va a tener ese 2% de los casos que tienen una complicación y que pueden llevar a una mortalidad o que pueden llevar a una comorbilidad, y son 6.600 letalidades, un poco más de eso, lo que ya se suma en toda la región de las Américas, un número importante. Ahora, ¿qué sucede en el país? Evidentemente comenzamos a identificar incrementos en la cantidad de casos. Eso hace un requerimiento de que pues todas las instituciones comencemos a trabajar en un solo objetivo en común: reducir la posibilidad de afectaciones a causa de esta enfermedad tan importante. ¿Y cómo reducimos la cantidad de afectaciones? Bueno, con un plan de acción estratégica integral del control antivectorial. Cuando alguien me dice, mire, pero ¿cuáles son las acciones integrales? Bueno, cuando usted combate a alguien tan difícil como es el vector del zancudo, usted tiene que entender que debe lograr combatir o enfocarse en todas las partes del ciclo de replicación de este virus o de este arbovirus. De alguna manera, no solo en enfocarse a matar el zancudo adulto, sino que en enfocarse a cuidar a las personas que tienen fiebre. ¿Por qué? Porque si hay personas que están desarrollando la enfermedad, este es como el reservorio natural de la enfermedad donde otros zancudos se contagien. Y como es uno de los vectores más importantes hoy en día en el mundo, los zancudos y los mosquitos son los vectores con mayor facilidad de replicación en el mundo, esto los hace tan difíciles de controlar. Luego tenemos que enfocarnos en acciones de prevención de proliferación de zancudos. ¿Y cuáles son estas acciones de prevención de proliferación de zancudos? Bueno, el evitar donde se generan los criaderos. Y eso básicamente son evitar en la casa tener depósitos inservibles, lugares donde se pueda almacenar agua, y que son como los puntos claves donde surge el zancudo. Y por último, el combatir todas las fases de crecimiento de este zancudo, que puede ser desde los huevecillos, la parte de las larvas, la parte de la pupa, o incluso pues ya en su etapa adulta el zancudo. Y todas estas acciones en coordinación, esas son acciones antivectoriales integrales que permiten la reducción de la enfermedad. ¿Qué tanto un país le apunte a esto? Pues son que tanto los resultados que se van a obtener. Hay países que hacen con mayor o menor intensidad las acciones antivectoriales, hay países que tienen solo su sistema de salud o sus ministerios haciendo acciones, o hay países como El Salvador que básicamente tienen la Fuerza Armada, la Dirección de Obras Municipales, privados de libertad, el Ministerio de todo el Estado, haciendo acciones antivectoriales con un nuevo objetivo: reducir la capacidad del vector, identificar a los pacientes que tienen la enfermedad. Esto por un lado directamente expresado en el combate del que transmite la enfermedad, pero también por otro lado un gran esfuerzo en evitar que hayan pacientes complicados. Todas las guías recomiendan que usted defina cuál es un caso probable o un caso sospechoso de dengue. ¿Con qué objetivo? Porque como todos sabemos, esta es una enfermedad que tiene un gran número, de alguna manera, de dificultades. Una de las dificultades era el realizar las pruebas diagnósticas. Entonces, ¿qué sucede? No todos los pacientes se les puede realizar una prueba diagnóstica por los altos costos, igual que la enfermedad que pasamos hace un par de años, que es el COVID-19. Entonces, ¿qué recomendaba la comunidad internacional y los científicos? Miren, definan casos sospechosos y no a todos les realizan las pruebas, y de alguna manera, cuando usted tiene fiebre de 2 o más días con los siguientes síntomas, 2 o más síntomas de un listado que aparecen, que puedes tener rash, que se puede tener dolor articular, que podemos tener varias sintomatologías que todos conocemos: leucopenia, que son glóbulos blancos bajos, plaquetas bajas, dolor abdominal, que son signos de alarma. De alguna manera, eso hacía que la población dilatara un poco en el tiempo
tiempo en llegar. ¿Qué se hace por parte de El Salvador? Se dice, bueno, todo niño que tenga fiebre, que consulte inmediatamente, incluso se va a evaluar en un hospital y se ingresa. Esto evita que haya de alguna manera un retraso en el tratamiento. Obviamente conlleva a un gran esfuerzo del sistema de salud. ¿Por qué? Porque aumentan los ingresos hospitalarios, porque aumenta la capacidad de, pues evidentemente, de camas hospitalarias utilizadas, el recurso humano, y esto ¿con qué objetivo? Con reducir la mayor posibilidad de que un niño tenga complicaciones. A pesar de todos estos esfuerzos, desgraciadamente a la fecha tenemos ya 9 letalidades, no quisiéramos que esta fuera la situación, pero sin embargo también tenemos datos muy importantes. Ya, déjame que interrumpiera. 9 letalidades con el último reportado. Con el último reportado este fin de semana. Este fin de semana. Este fin de semana. Este es nuevo. Este fin de semana. 8, ¿verdad? Teníamos 8. Y son cerca de 588 casos que ya a la fecha estamos teniendo de egresos hospitalarios. Esto es muy importante. Egresos. Esto quiere decir que la gran parte han recibido el tratamiento y han sido logrados dar de alta. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente 588 del número de pacientes que han ingresado a los hospitales, porque ha sido un número mucho mayor de pacientes. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué es tan pocos los casos que son egresados y por ende también los positivos? Llevamos a la fecha 620. Bueno, porque a la hora de ingresarlo, usted los ingresa con fiebre, le realiza la prueba PCR y de ahí determinamos. Muchos de los casos que se ingresan, que tienen fiebre, pues no terminan siendo situaciones de dengue. Pero ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho un esfuerzo doble de parte del sistema de salud. ¿Para qué? Para reducir al máximo la posibilidad que hay un paciente que esté desarrollando la enfermedad, que no se inicie el tratamiento o el protocolo oportuno y que termine en una situación de letalidad. Por ejemplo, este caso, el último caso, volvemos a ver una similitud que ha sido muy frecuente en todos los diferentes casos de letalidades que hemos tenido. Nuevamente el paciente llega al sector privado, está en el sector privado un cierto tiempo y luego cuando se inicia una cascada de eventos complejos, pues termina en uno de nuestros hospitales públicos. Entonces creo que es muy importante el entender que esto es una enfermedad compleja y que es una enfermedad que hay que entrar con todas las herramientas y con toda la agresividad que nos permite la evidencia científica para evitar pues terminar en un desenlace de este tipo. Sácame de varias dudas. Este menorcito, el del fin de semana, que es la 9ª letalidad, también menor. También menor. Pocos años. Menor de edad. Menor de edad. Recibió tratamiento en el sistema privado y luego fue llevado al sistema público. Correcto. Dentro de las cascadas de sucesos desfavorables que hemos identificado, primero suceden 3 a 4 días en el que el niño pues no recibe ningún tipo de tratamiento, sino que inicia la sintomatología y hay un atraso en llevarlo a consultar, y hemos sido muy enfáticos en múltiples ocasiones que todo inicia lo más rápido posible, y 3 a 4 días es un tiempo bastante severo. Es más, se habla en la literatura que el 4º o 5º día inicia la severidad en el caso del dengue, y esto es muy importante tenerlo en consideración, porque cuando ya la cascada de enzimas proinflamatorias y de todo el proceso de shock que genera evidentemente el dengue inicia, hay un momento de ser irreversible y de haber complicaciones en las cuales pues hay extravasación de líquidos a los espacios que son como vitales, por ejemplo derrames pleurales, derrames pericárdicos, que son de alguna manera muy complejos de poder solucionar, porque se van agregando a la enfermedad basal complicaciones en órganos clave que permiten el funcionamiento de la recuperación. No es lo mismo tratar de recuperarse con unos pulmones llenos de agua a recuperarse con unos pulmones totalmente sanos. Entonces hay un montón de eventos que van sumando, que si no inicia un tratamiento oportuno, esto comienza a generar complicaciones importantes. Entonces, ¿Y ese tratamiento oportuno cuándo debe ser iniciado? Prácticamente en las primeras 24 48 horas. Entonces, es de correr. Entonces, usualmente cuando todos vemos la cotidianidad de los eventos, nosotros nos damos cuenta que muchas ocasiones los padres pues se confían un poco porque las fiebres en los niños son comunes, lo cual pues yo creo que hasta cierto punto en el día a día, en un contexto normal, pues no sería de preocuparse, pero en un contexto
en el que existe una alerta epidemiológica por una enfermedad tan importante como es el tema del dengue, y en el cual hemos incansablemente comunicado sobre esta celeridad que debe aplicarse a la consulta, creo que es muy importante no retrasarse. Volviendo al tema en particular, después de 3-4 días es llevado a un centro de atención privada. Entonces, posterior a esto, en este momento no solo tenemos ya poco tiempo, sino que tenemos que utilizar todo lo que se tiene a disposición para que de alguna manera pues, podamos tratar de revertir esas afectaciones que ya se tengan. Cualquiera pudiese pensar, bueno, pero si lo que se ha mencionado mucho es cuando tiene dengue, no consuma ácido acetilacílico, aspirina, en la forma más sencilla, pero sí puede tomar acetaminofén, paracetamol y todo esto. Cualquiera en casa le podría dar a los niños esto. Sí, basta. pero no basta, porque el tratamiento más importante no solo es el acetaminofén. El acetaminofén baja la temperatura, que es uno de los signos más importantes. Sin embargo, la complicación más severa en el dengue es el shock, y este shock se debe a la deficiencia de líquidos endovenosos o de alguna manera de volumen. ¿Y qué pasa? Hay que llevar un manejo estricto de los líquidos endovenosos. Ni muchos líquidos, ni poco líquido. Si estamos poco líquido, no estamos corrigiendo el efecto que genera la enfermedad. Pero si nosotros ponemos demasiados líquidos, nosotros hacemos llegar a un estado de sobrecarga al paciente. Entonces, uno de los más importantes y claves manejos en esta enfermedad es poner la exacta cantidad de sueros endovenosos al paciente, que incluso se manejan totalmente contabilizados a través de bombas de infusión continua o bombas de perfusión, que nos permite tener esa exactitud en la cantidad de cada cc que se está utilizando de líquidos endovenosos o de sueros. Entonces, y no es lo mismo la capacidad de rehidratación que usted puede darle a un niño oral a la capacidad de rehidratación que usted le puede dar intravenoso. ¿Por qué? Porque la misma enfermedad genera que haya cuadros severos de deshidratación, y cuando hay deshidratación todos sabemos que la tolerancia a la vía oral disminuye, y todos lo vemos. Cuando hay un niño que está deshidratado, no quiere tomar agua. En los estados severos de deshidratación ya no hay tolerancia a los líquidos. Entonces, por eso es que en las diarreas las madres están tratando de darle suero, pero los niños no quieren tomarlo porque la misma deshidratación severa genera cuadros de poca tolerancia a la ingesta de líquidos. Y es ahí donde recurrimos a la terapia de rehidratación endovenosa. Ahora, en el caso particular del dengue, la terapia debe ser medida a un punto exacto, ni mucho líquido ni poco líquido, porque esto nos podría generar que esos extremos sean problemas. Ahora, sáqueme una duda, doctor. En el caso de estos menorcitos, van 9, ese es el número que se tiene hasta este momento con la última víctima del fin de semana. Correcto. Ok. Todos menores de edad. Menores de edad. Ningún mayor en el sistema público. Ningún mayor que se haya identificado a causa del dengue. ¿Qué le responde a aquellas voces tal vez críticas que mencionan que podría haber un subregistro y un número muchísimo más grande de contagios y de víctimas mortales? Yo creo que es muy importante el tener en cuenta algo clave. Nosotros funcionamos en base al análisis y a la información que se está compartiendo en tiempo real en todo el país. Ahora, existe una situación que todos debemos de comprender, que no en todos los casos se hacen pruebas, y esto específicamente hablo en el sector que está fuera del sistema de salud, porque en la indicación a través de todo el sistema nacional es que todo paciente con fiebre debe realizársele una prueba de PCR, más si hay una sospecha que se trate de un caso de dengue. Evidentemente, si usted tiene una fiebre y tiene un absceso o una infección en el oído, pues no vamos a sospechar que sea un tema de un dengue, pero a todo paciente que usted tiene una causa de fiebre y que no existe evidentemente un sitio infeccioso que nos pueda dar la explicación de la fiebre, tiene que descartarlo a través de una prueba. Esto nos eleva la cantidad de objetividad, digamos, Ahora, nosotros partimos de que toda la información que tenemos es el deber ser de lo que pues todos los sectores que realizan la medicina deberían de estar haciendo. Eso por un lado. Por otro lado, ha sucedido eventos en los cuales se han tratado incorrectamente de utilizar conceptos que ya están bien claramente definidos. Yo no soy el que dice, o el ministerio no es el que dice, que la prueba de PCR es la prueba para poder clasificar o diagnosticar como
dengue un cuadro febril, lo dice la Organización Panamericana de la Salud, lo dicen las literaturas internacionales. Entonces, ¿qué es lo que se está utilizando en El Salvador? Una recomendación establecida por la Organización Panamericana de la Salud. Si usted realiza una prueba de alguna manera que está de anticuerpos, usted podría estar clasificando un dengue cuando realmente le sale la prueba positiva porque usted padeció dengue el año pasado, padeció dengue anteriormente, y usted podría estar ante un cuadro de un proceso infeccioso séptico que está siendo catalogado como un dengue cuando el proceso infeccioso séptico es a causa de otra situación. Por ejemplo, se tuvo un caso en particular de un paciente que en algún momento tuvo un procedimiento o una intervención quirúrgica. Posterior a esta intervención inicia con un cuadro infeccioso complejo. Después de este cuadro infeccioso complejo se tiene una prueba de anticuerpos positiva y la prueba de anticuerpos dice es dengue. Entonces el paciente tiene una complicación, ingresa al sector, se realiza la prueba PCR y la prueba PCR salió negativa. Negativa. No era dengue, pero la prueba de anticuerpos salió positiva. ¿Por qué? En la rápida, ¿verdad? Pues en la rápida. Y no solo salió positiva, sino que era una situación esperada porque un paciente pudo haber padecido dengue anteriormente y tener anticuerpos a esta enfermedad. Entonces es algo esperado. Entonces, ¿qué sucede? No hay que confundirnos que ante una situación de complicaciones o de comorbilidades, no siempre podemos echarle la culpa al dengue. Entonces, en ocasiones hay que también darnos cuenta que podemos estar ante cuadros muy similares, que son los cuadros de infecciones o los cuadros sépticos, en los que hay plaquetopenia, leucopenia, y que son cuadros severos que pues evidentemente pueden tener la misma severidad y que no podría corresponder a un cuadro. Entonces, ¿de qué surge toda esta información? Bueno, de la toma de PCR, y esa toma de PCR nos da con total seguridad lo que está sucediendo. Yo le voy a poner un ejemplo: Estados Unidos y otros países, todos los pacientes son tamizados con PCR. ¿Para qué? Para evitar de los datos que se manejan el poder tener confusiones entre las enfermedades que están teniendo, porque mucha de la sintomatología final de las complicaciones en cuadros severos de sepsis terminan siendo todas similares por la razón, ya sea esta infecciosa, inflamatoria, traumatismos. Al final, un cuadro séptico, todos terminan teniendo los parámetros básicos que son afectaciones a la salud con acidosis metabólica, plaquetopenia, leucopenia, coagulación intravascular diseminada, que son como los predecesores al estado más crítico de salud o a perder la vida. Entonces creo que es muy importante el tener esta información. Ahora, a pesar de todo esto, evidentemente estamos en algo que hay que comprender, y estamos en la peor crisis de dengue que se ha tenido desde que la enfermedad existe en todas las Américas desde 1980. Eso no lo digo yo, esto lo dice la evidencia después de que de reportarse 4 millones de casos anuales. Este año estamos teniendo 11 millones. Esa fue la cantidad de casos que se reportaban en los últimos 2-3 años. 4 millones de casos. Y este año estamos teniendo en toda la región de las Américas 11.6 millones. Evidentemente estamos ante una situación o un contexto en el que no en El Salvador, sino que en toda la región de las Américas algo ha pasado con el tema de esta enfermedad. Y gracias por continuar con nosotros. Nos visita esta mañana el doctor Francisco Laví. Él es el ministro de Salud Pública y estamos hablando del dengue. Una pregunta antes de continuar y mostrar alguna gráfica precisamente de sus boletines, ministro. ¿Estamos todavía en alerta epidemiológica? Sí, estamos todavía en una alerta epidemiológica. ¿Es necesario continuar en alerta epidemiológica por este momento? Sí, yo creo que es necesario entender que no estamos ante una situación severa, pero estamos ante una situación en la que hay que prestar pues mucha atención y que deben de continuar todas las acciones antivectoriales a lo largo del territorio, lo cual se sigue realizando y creo que esto es muy importante para cortar todavía más el ciclo de replicación de esta enfermedad. Si nosotros apuntalamos a poder evitar que exista vector, estamos logrando una parte del objetivo. Si nosotros identificamos los pacientes que tienen fiebre y no solo los identificamos, sino que los tratamos adecuadamente, estamos completando la otra parte del objetivo. Y tercero, seguimos a través de toda la parte comunicacional recordándole a la población lo vital que debe ser el conocer sobre la enfermedad para que también podamos colaborar en todas las acciones que son antivectoriales. Entonces, quizás lo más importante, a pesar que estamos
observando una disminución franca en la cantidad de casos, y yo creo que eso es muy clave el tenerlo y darle la información a la población. Vamos en una disminución franca de la cantidad de casos que se están observando, lo cual eso nos da tranquilidad como sistema de salud, pero creo que es muy importante el entender que en esta enfermedad pues debemos de tenerlo siempre en el panorama, siempre en el consciente, para que practiquemos todas las medidas pues, y de esta manera podamos tener nuestros hogares, nuestras comunidades lo más segura posible para evitar que esta enfermedad pues, futuramente nos pueda generar complicaciones. En este momento no nos confiemos. El corredor epidemiológico del dengue, esto es parte de los boletines, señor. Este es, bueno, lo último que yo tengo actualizado dentro del sitio público que ustedes muestran. Y ahí primero, para referencia a los amigos televidentes, nos vamos a ir aquí a la esquina. Zonas. Si estamos por arriba, perdón, que me fui a otros temas y ya no sé ni dónde fui a parar. Voy a tratar de ponerlo nuevamente en pantalla. Pero el asunto es, si estamos por encima de esas líneas, significa que de alguna manera estamos en éxito, en alarma o en algún punto específico. Aquí la tengo nuevamente. Bien, estas son las zonas y ojalá que no me vaya a cambiar esto. Bien, estas son las zonas. Roja, epidemia, la amarilla es alarma y la verde, si estamos por arriba, estamos en un límite de seguridad y si estamos por debajo, estamos en un límite de éxito. Ahora, teniendo en cuenta esto, vámonos a lo que tenemos en este momento y ahí para no perder ambos, ubiquémonos dentro del lugar precisamente donde nos encontramos en este momento y es esa zona. Estaríamos por debajo de la amarilla, significa que estamos en nivel de seguridad y esa caída que se nota ahí, y por ejemplificarla de alguna forma, sería más o menos esta tendencia. ¿Es la que usted menciona, doctor? Correcto, esa es la tendencia de disminución, es una tendencia en la que francamente podemos ver cómo los casos vienen con una alegría para que podamos tener tranquilidad, que básicamente están bajando la cantidad de casos y esa tendencia es bastante similar y congruente con pues, lo que se ha observado en los hospitales, que llevan parámetros que nosotros no solo vamos viendo el tema de la gráfica o del dato puro, sino que contrastamos con las consultas hospitalarias, contrastamos con los ingresos a unidades de cuidados intensivos, contrastamos con muchos datos que nos dan otras métricas para confirmar que esta información es clave. Ahora, hay algo bien importante. Cuando nosotros analizamos este corredor nos damos cuenta de algo, nos damos cuenta que estos son casos sospechosos y nos damos cuenta de algo bien importante. El Salvador ha incrementado el número de pruebas confirmatorias. Si bien es cierto, en el corredor de casos sospechosos, pues hemos tenido estamos en esta zona de seguridad, uno de los puntos más relevantes que yo creo que hay que comprender esta parte y hasta cierto punto nos muestra la solidez del sistema de salud que pasamos antes de la administración del presidente Bukele, que no existían laboratorios de biología molecular, no se hacían pruebas PCR para esta enfermedad. Desde el 2019 hoy se cuenta con la capacidad de poderlos procesar y no solo eso, sino que ya a la fecha todos estos 620 casos que nosotros estamos observando han sido 620 casos de un pool de casos que han llegado a los hospitales, que han sido, pues, por supuesto, muchos más casos de esos 620 que se le han realizado tamizajes de pruebas PCR. Para que usted pueda darse cuenta, nosotros realizamos cada corrida de PCR tiene alrededor de 99 cupos o 99 estudios PCR. Cada PCR de esos puede rondar entre 70 a $100 un estudio de esa PCR. 620 son los positivos, pero los positivos de un mar de pruebas que fueron todos los que ingresaron a los hospitales con procesos febriles. ¿Esto qué quiere decir? Antes no se realizaban. Si usted ve los boletines epidemiológicos anteriores, la positividad o los casos confirmados eran bien mínimos. ¿Por qué? Porque los casos confirmados solo se basan en el número de pruebas PCR positivas. Como no se realizaban pruebas PCR en gran cantidad, por eso el número de casos identificados epidemiológicamente se hacían enfocados en los casos sospechosos. Ahora, al tener esta gran fortaleza de tener laboratorios con solidez, nosotros podemos equipararnos a países en los cuales pues evidentemente llegan al diagnóstico certero rápidamente y esto nos quita el panorama, los casos sospechosos que nos podrían dar una situación o favorable o desfavorable. Por un lado favorable porque pueden alertarnos, pero por otro
lado desfavorable porque pudieran estarnos diciendo que hay muchos casos cuando realmente los casos no se tratan de dengue, sino que de otras enfermedades diferentes que son febriles y que no corresponden realmente al diagnóstico. Hoy podemos llegar a ese diagnóstico rápidamente porque tenemos precisamente la prueba confirmatoria. Muy bien, sáqueme una duda. Esta prueba PCR es de sangre, ¿verdad? Esta prueba PCR es de Es sangre. una sangre y va al laboratorio para que se haga todo el tamizaje y toda la prueba completa. Es correcto. No es, saco una gota de sangre, No. la pongo en una prueba rápida. No. Este procesamiento, tiene entre 6 a 8 horas. Es un procesamiento que no es de 2 horas. Hay incluso exámenes de sangre que pueden ser, digamos, una especie de prueba PCR rápida que tarda aproximadamente 2 horas y no tiene la misma certeza que es la prueba PCR en tiempo real. Que la prueba PCR en tiempo real, que es de alguna manera la que realizamos en el Laboratorio Nacional de Referencia, en el Laboratorio de Oriente, en Santa Ana y en el Seguro Social, en el Hospital El Salvador, son pruebas que el procesamiento en los termocicladores y todo el proceso, amplificación, extracción del virus y luego la lectura en el termociclador, toma un proceso de entre 6 y 8 horas. Entonces, esto nos da la certeza de poder contar con el estudio que es el estudio oficial, por así decirlo, o el gold estándar para poder diagnosticar la enfermedad. Muy bien, le están haciendo PCR a los menorcitos y le están haciendo A también todos. a los adultos. A todo paciente Todo. que ingresa a un hospital público en el cual evidentemente nosotros de alguna manera Tiene señales, síntomas y todo. tiene síntomas y nosotros lo estamos ingresando con una franca característica, De nosotros dengue. no vamos a hacer una sospecha, vamos a diagnosticar ese caso inmediatamente. Muy bien, esto es la gráfica que tienen ustedes también de dengue confirmado. Estas son las pruebas que han salido positivas, doctor, y la vamos a ver en pantalla en algún instante. El pico más alto se habría tenido en todo caso en la semana 27 con 114 casos positivos y en las últimas semanas, la semana 33 hubo 25, en la semana 34 27, en la semana 35 25 y en esta última semana reportada hay 24. Correcto. Esa tendencia no se ve una caída, pero sí se ve una estabilización, doctor. Correcto, existe una disminución o una estabilización, podemos decirlo así, pero también existe una disminución de la cantidad de casos febriles que están llegando a los hospitales. Entonces, menos consultas y menos consultas y menos casos. Entonces, evidentemente, la detección parte de un parámetro bien básico. Usted toma una muestra representativa porque no puede estar captando el 100% de pacientes y eso sucede en todos los países. Usted va captando muestras representativas. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Estamos observando que ingresan menos tiempo a los hospitales, ingresan menos pacientes a los hospitales, estamos teniendo datos estadísticos que las unidades de cuidados intensivos están teniendo menos pacientes complejos por esta enfermedad. Entonces, esto nos traduce a nosotros que, pues, evidentemente, estamos teniendo una disminución en la cantidad de casos y de afectaciones que se va teniendo a causa de esta enfermedad. Los casos de dengue graves también, coinciden naturalmente en la fecha en la que encontraron la mayor cantidad de casos confirmados. En la semana 26 se reportaron 6 casos de dengue grave. Cuando dice usted dengue grave, ¿significa dengue hemorrágico, señor? La terminología ya cambió, no solo hablamos de dengue hemorrágico, sino que hablamos de dengue en el cual, pues, evidentemente estamos ante un caso que está ya en una unidad de cuidados intensivos, bajo ventilación mecánica, bajo otros parámetros. Sin embargo, en el diagnóstico o en la clasificación, nosotros nos referimos al dengue con signos o sin signos de alarma, o al dengue grave cuando estamos hablando que un paciente pudiese tener datos de sepsis o datos en el que hay mayor compromiso de la vida. Evidentemente, cuando nosotros vemos esta gráfica de los dengue graves, nosotros estamos enfocándonos a aquellos pacientes severos que terminan en unidades de cuidados intensivos y que de alguna manera, pues, requieren algún manejo o algún soporte vital más avanzado. No es lo mismo un paciente que está en una área hospitalaria convencional que está recibiendo su tratamiento por la enfermedad, un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos y que evidentemente requiere desde manejo o soporte ventilatorio no invasivo hasta el soporte ventilatorio invasivo, porque estos casos específicamente son los que más batallamos. ¿Los 4 serotipos están circulando? 4 serotipos. El dengue virus 3 es el más específico, el que tiene no más específico, tiene mayor circulación. Esto es importante entenderlo porque nos dice que de alguna manera a qué nos podemos atener. De los 4, el más severo es el dengue virus 2.
Sin embargo, la intermitencia de la enfermedad, y esto yo creo que es muy importante entenderlo, porque alguien me dirá, mire, porque el año pasado no pasó esto, y el anterior, ¿por qué no pasó esto? Y el anterior, ¿por qué no pasó esto? Bueno, llevamos 5 años sin tener, casi 5 años sin tener una letalidad por dengue. Entonces, hay un periodo que se ha descrito en la literatura que se llama intermitencia de las afectaciones por dengue. ¿Y esto qué quiere decir? Que es el periodo en el que se genera un grupo poblacional que es vulnerable. Porque alguien dirá, bueno, ¿y por qué han hecho mucho énfasis en los menores de edad? Bueno, porque tenemos la seguridad que las acciones antivectoriales y todo el trabajo que se ha venido realizando desde el inicio de la administración del presidente Bukele no ha parado. Entonces nosotros sabemos que las personas adultas, dentro de todo el marco de este trabajo que se ha venido realizando, van a estar seguras, y que la afectación que vamos a tener por el dengue va a ser evidentemente en lo que está escrito en la literatura como intermitencia de la afectación del dengue. Y esta intermitencia de la afectación del dengue obedece a los grupos poblacionales de niños que van naciendo evidentemente y que no tienen defensas. Entonces cada 5 años se genera un pool de niños que nacieron, que no tienen defensas, y es ahí donde se ve la afectación. Por eso es que el enfoque que hemos tenido no quiere decir que no le va a dar un adulto, pero quiere decir que la probabilidad de la afectación en adultos debido al trabajo que venimos realizando desde el 2019, pues prácticamente va a ser menor a lo que podría esperarse. Bueno, si nos vamos antes del 2019, aquí pasaban letalidades por dengue en adultos y en niños tal cual, igual. ¿Por qué? Porque pues había una gran proliferación de todas las condicionantes que generan el ciclo de replicación de esta enfermedad. Entendido. Zika y chikungunya no hay. No tenemos. No se ha identificado. No, para nada. ¿Hay pruebas para identificar que sea Zika o chikungunya? ¿O es por síntomas? Para nada. Se realizan la prueba triple viral. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando usted está diagnosticando un caso de dengue, también se hacen corridas de la prueba triple viral, y esto le permite que usted descarte inmediatamente si se trata de Zika o chikungunya. ¿Por qué? Porque pudiese existir una similitud o pudiese existir una situación en la que pudieran dar relacionadas a la enfermedad con esto. Entonces estamos haciendo una prueba muy específica, que son las pruebas PCR, y también aquellos pacientes en las cuales de alguna manera las pruebas están saliendo negativas a dengue, evidentemente se les corren pruebas para descartar que no se trate Zika y chikungunya. En este caso quiero hacer también la mención de que debido a los sucesos que están sucediendo a nivel internacional, en el cual hay otras enfermedades transmitidas por vectores como los mosquitos, se ha incorporado al laboratorio la capacidad de poder realizar ahora PCR para Mayaro y Oropuche, que son los otros dos. Ya los estamos corriendo, y ya en la fecha llevamos un poco más de 200 pruebas corridas de Oropuche y Mayaro, que nos dicen a nosotros, bueno, el resto de pruebas que salieron negativas del número de los 620 positivos que hoy estamos viendo en el boletín epidemiológico, que salieron también negativas a dengue y a chikungunya y Zika, bueno, se corrieron también pruebas de Oropuche y Mayaro para ver que no se tratase de circulación de otro tipo de arbovirosis que no haya sido identificada, en el país. Y todas las pruebas en este momento de estas otras arbovirosis existentes en las zonas de Sudamérica han salido negativas, lo cual nos da una muestra representativa de que toda la circulación, por el momento, de estas enfermedades no está en el territorio. Muy bien. No hay Oropuche. No hay. Ni Mayaro. El otro. Mayaro, correcto. ¿Son más mortales y no son más peligrosas? Son peligrosas, son enfermedades transmitidas por mosquitos que pueden generar síntomas neurológicos complejos. Mosquitos, no el famoso... No el zancudo, no el Aedes, es el Culex, y otro tipo de mosquito, este es el famoso jejen, vea que todos conocemos el famoso jejen. Exactamente. Es el que transmite el Oropuche y el Mayaro. Es correcto. Ay, Dios, tenemos que preocuparnos también, doctor, si hay más jejenes que zancudos, creo yo, en este país. Sí, entonces esto es importante porque se ha identificado en zonas de Sudamérica y hay que tenerlo en el panorama. Ahora, ¿qué hemos hecho? Bueno, desarrollar la capacidad primero por los pilares que están establecidos. Usted tiene que tener 4 pilares claves en todas estas enfermedades de arbovirosis. 1, tener las capacidades de laboratorio de diagnóstico. 2, tener al personal evidentemente capacitado para el tratamiento. 3, aumentar la vigilancia sentinela, ¿verdad? Y 4, tener el tratamiento médico que le va a dar al paciente que usted tiene. Entonces, tenemos la capacidad para brindar los tratamientos médicos con la red hospitalaria y los insumos necesarios. Tenemos la vigilancia sentinela activa
Tenemos la capacidad de pruebas de laboratorio, porque ya se está realizando pruebas PCR para Mayaro y Hidropuche, y se ha comunicado esta información y se está capacitando continuamente el personal para que lo puedan tener en el radar o en el panorama ante cualquier situación que se pudiese sospechar por sintomatología. Ok, señor, ¿se puede eliminar con fumigación y con las medidas adecuadas todos los zancudos que anden circulando? Pero si un zancudo queda que esté en ese momento naciendo, salga, pica a alguien con dengue, de ahí van adelante. Sí. Porque el zancudo no nace con el dengue. Sí. ¿O sí? No nace. Yo creo que esa es una buena pregunta, porque nosotros no podemos eliminar los zancudos. Va a ser difícil eliminar los zancudos al 100%. Usted puede, con las acciones de fumigación específicamente, y a esto creo que va la pregunta, usted puede eliminar los zancudos de ese momento. Pero no los que van a nacer. Y alguien dirá, bueno, ¿y entonces cuál es el tema? ¿Por qué se hace? Bueno, porque usted reduce la carga del zancudo que ya está contagiado. Y ese es el punto. Si usted sabe que en este momento epidemiológico hay una gran alza de casos y usted se enfoca a matar los zancudos adultos, usted sabe que directamente usted está matando a aquellos que ya son portadores del dengue y que están picando a la población y están transmitiendo la enfermedad. Entonces, por eso la fumigación es importante, porque usted está haciendo una acción directa sobre el zancudo ya contagiado que puede ir a picar a una persona. Entonces, usted destruye ese grupo poblacional, usted sabe que probablemente más adelante van a seguir habiendo zancudos, pero esos zancudos no tienen dengue. Entonces, ¿a qué tiene que enfocarse también? Que si existe una persona que tiene la enfermedad cerca, usted tiene que cuidar a la persona para evitar que los nuevos zancudos que están naciendo se vuelvan a contagiar de la enfermedad y se vuelva a generar el ciclo de replicación. Esto es como un efecto de crecimiento progresivo, como las bolas de nieve. Empieza chiquita y se hace grande. Entonces, cuando usted tiene un número poblacional de zancudos con la enfermedad, entonces esto genera que hayan más casos de dengue. Y cuando hay más casos de dengue en la población, esto genera que hayan mayores fuentes de contagio para los nuevos zancudos. Entonces, si usted reduce y combate todos los efectos, baja el número de criaderos, por ende baja la población de zancudos que van reproduciéndose. Baja el número de casos, por ende baja el número de sitios donde los zancudos se contagian. Mata el número de zancudos que tiene ya el dengue, usted baja el número de posibilidades que más pacientes tengan dengue y que estos pacientes que tengan dengue se vuelvan focos de contagio para los nuevos zancudos que van saliendo. Entonces va generando que esa reducción progresiva, como creció, reduzca. Entonces ese es el objetivo. Muy bien, ahora, hay épocas específicas y si nos vamos a la tabla, a la gráfica donde estaba los momentos de seguridad, de éxito, alarma y todo esto, naturalmente entre mayo es cuando comienza siempre el pico frecuente de dengues y termina disminuyendo allá por octubre, o por lo menos se va a números más reducidos. ¿Se puede esperar en este atípico año meteorológicamente hablando que va a ser la misma tendencia, doctor? Sí, definitivamente. Eso es lo que esperamos, que esta disminución que se viene observando pues corresponda también a esa tendencia, y eso tiene que obedecer a muchos factores. No solo el corredor epidemiológico pues traduce lo que pasa con la enfermedad, sino que traduce también efectos que podemos ver desde la parte climática. Y alguien dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el clima? Mire, en esa parte comienza a dejar de llover y esto genera que volvamos al punto de cuáles son las acciones de control de la enfermedad, enfocarnos en todos los puntos. Si usted se da cuenta que uno de los puntos más importantes es el número de zancudos que usted puede tener y sabe que para que los zancudos nazcan necesita haber agua, entonces evidentemente al haber una ausencia o disminución importante de las lluvias, usted sabe que eso va a generar un impacto directo en la cadena de reproducción del vector. Entonces, al disminuir las lluvias, evidentemente esto genera que haya una disminución de la cantidad de zancudos circulantes. La cantidad de zancudos circulantes ya no se contagian, no hay por ende casos de mayor cantidad de casos de dengue, y esto vuelve a generar una disminución progresiva del efecto de la enfermedad. Le voy a poner un caso. En Sudamérica, ¿qué es lo que sucede? Los países suramericanos tienen una particularidad. A eso de la mitad del año comienza un periodo muy frío en los países de Sudamérica, donde el vector no sobrevive. Evidentemente, esto genera el efecto de nosotros en este periodo del año, que es cuando hay una disminución. A nosotros nos afecta mucho por ser un país tropical, pero esos pequeños efectos de dejar de llover genera que hay una reducción en la cantidad de casos. En los países de Sudamérica no es que deja de llover, pero sino que a mitad de año se genera una baja en las temperaturas importantes que hace que el ciclo de reproducción del zancudo se corte. Entonces eso genera que también ellos
tengan una baja inmediata de la cantidad de los casos que pueden tener. Por eso la parte del cono sur ya no está teniendo casos de la enfermedad en este momento, porque las bajas en las temperaturas generan el corte de transmisión. No estaba teniendo en julio, agosto, septiembre. Bueno, estamos en septiembre, pero para fin de año van a estar en verano en el cono sur. Entonces, esto podría generar que sucedan dos cosas. Uno, o que continúen los casos, o que esto haya correspondido también a casos de intermitencia. Eso no lo vamos a saber, eso es un tema muy específico de cada epidemiología de cada país. No en todos los países sucede igual. Sin embargo, creo que evidentemente en un momento en el cual, en el histórico desde que se conoce la enfermedad, hoy ha sido el mayor número de casos que se tiene, pues todos los países van a tener un incremento en el número de casos, eso es evidente. Está buscando y viendo algunos datos que ha publicado la Organización Panamericana de la Salud, doctor. Le muestro esta tabla, me imagino que es de la que usted consulta y comparte bastante seguido y nos da un panorama de cómo están los casos en las distintas regiones. Las letalidades, el dengue total de casos, ahí lo tenemos en pantalla, y lo que existe. Pero cuando uno ve en detalle, uno siempre ve, bueno, ¿y dónde que han ocurrido más muertes? Ve el cono sur. Y el cono sur estamos hablando de 5.000 muertes y 10 millones del total de casos reportados. Naturalmente, después de esto uno dice, ajá, ¿y cómo estamos aquí en el país o en Centroamérica? El mismo centroamericano y México está reportando 305 fallecidos y un total que sobrepasa un poco arriba del 500.000. Sí, evidentemente al hacer esos comparativos, eso es una de las situaciones más importantes. La mayor cantidad de casos y la mayor cantidad de complicaciones se ha experimentado en la zona de Sudamérica. Y yo creo que eso es bien importante también y refleja algo que tiene que ver mucho con las densidades poblacionales y las características particulares de las zonas densamente pobladas de la zona del cono sur. Ahora, hay algo que también es importante recalcar, y es que desde el principio del año empezó esta tendencia de elevación en la cantidad de los casos de la arbovirosis o de dengue en la zona del sur de las Américas. Entonces esto ha sido como una peculiaridad, lo cual nos dice, hoy estamos observando la gran cantidad de casos que tiene la zona del sur de las Américas, pues porque también fue uno de los sitios donde empezó con severidad el tema de este incremento en particular, unido a la densidad poblacional, el número de población que existe en esta zona. Entonces creo que es muy importante tenerlo en consideración. Ahora, evidentemente en todos los países vamos a tener afectaciones. Cada uno de los países puede tener mayor o menor afectación, y esto obedece a también la parte de la intermitencia de la enfermedad. No todas las intermitencias de la enfermedad surgen al mismo tiempo en todos los países. Esto hay que aclararlo. Hay países que en la intermitencia de la enfermedad pueden suceder en diferentes años. O sea, hay países, por ejemplo, le voy a poner el caso, en la región de Centroamérica, hace dos años, Honduras y otros países tuvieron severas cantidades de casos y El Salvador no tuvo casos. Entonces son datos importantes que hacen ver dos situaciones. O hay, francamente, ausencia de las acciones antivectoriales, o hay focos de periodos de intermitencia, lo cual está bastante definido. Entonces, eso es lo que la evidencia científica ha demostrado, al igual que puede ser en otros países de la zona del sur de las Américas o de la zona norte de las Américas. Entonces, esto tiene una explicación que obedece. Cada país tiene su epidemiología particular. No todos los países van a responder igual, o no todos los países van a verse afectados de la misma manera. Yo creo que eso es muy importante, y eso los expertos en el tema, que son los epidemiólogos, pues conocen a profundidad sobre estas particularidades. Muy bien, ¿van a continuar las fumigaciones, doctor? Definitivamente continúan el incremento de las acciones sobre el control antivectorial. Digo incremento porque las acciones, independientemente se bajen, estas acciones van a quedar realizándose a lo largo de todo el año, y esto fue lo que nos permitió estar 5 años sin letalidades. Eso quiere decir que cuando hay una disminución del número de acciones, no quiere decir que desaparecen. Hay algo que es bien importante, y a veces la población me dice, mire ministro, pero es que en mi casa no han logrado llegar. Hay temas importantes a tener en consideración. A veces los horarios en los que se llega a la fumigación no coinciden en ocasiones con la población. Uno.
hay otros temas importantes a tener en consideración, es que en el territorio se logran hacer mapas de las zonas donde hay mayor identificación o priorización de los municipios por la identificación de casos. Y le digo esto porque la característica es que pedimos la fumigación porque hay zancudos, pero hay que hacer conciencia que los zancudos no van a dejar de existir. Lo importante es abordar las zonas donde hay zancudos, pero también las zonas donde se coinciden los zancudos con la enfermedad, porque son las zonas donde nosotros podemos tener sospecha que estos zancudos están transmitiendo la enfermedad. Zonas en el territorio donde no hay enfermedad, la fumigación no tendría una acción pertinente a la salud pública. Reduciría el número de zancudos, pero no va a tener una acción inminentemente apegada a la salud pública. Ahí las acciones deben de ser otras y debe ser la conciencia de la población de la destrucción de los criaderos de zancudo para bajar la masa poblacional del zancudo. El zancudo no lo vamos a combatir con la fumigación, porque usted lo va a matar, pero en 7 días usted va a tener nuevos zancudos y no le van a estar fumigando cada 7 días la casa. Entonces es muy importante lograr entender que el tema del control del vector lo alcanzamos si todos nos sumamos haciendo pequeñas acciones de control del vector. ¿Y qué pequeñas acciones son? Mire, hasta botarle el agua a la planta, la acumulación en la llanta, en los envases que están boca arriba, darle vuelta, todas esas acciones van sumando para que este tema del zancudo se vaya disminuyendo. ¿Cuándo hay que incrementar las acciones? Evidentemente cuando empiezan las lluvias. ¿Cuándo podemos disminuir un poco? No dejarlas de hacer, disminuir cuando ya vayan terminando las lluvias. Entonces creo que todo esto nos ayuda como país a estar libres de esta enfermedad. Muy bien, creo que hemos hablado ampliamente del dengue, doctor. Solo recuérdenos los síntomas para tenerlos bien en cuenta y sobre todo aquellos que específicamente se refieren a dengue y no a cualquier otro malestar. Sí, yo creo que los síntomas más comunes, como todos sabemos, es la fiebre. La fiebre y el dolor retroocular es característico y ese dolor atrás de los ojos. Ese es como un síntoma que nos debe alertar. Todo niño y la fiebre alta. Independientemente sea alta o no sea alta, fiebre con dolor de ojos y malestar general, esto es alarma. Ahora, en los niños es difícil que un niño le va a decir, mire, me duele la cabeza y me duele el ojo. O sea, los niños se sienten mal, se ponen a llorar. Entonces, si usted como padre identifica que su niño está llorando y tiene fiebre, porque usted lo siente irritado, lo siente caliente, consulte, llévelo a consultar. Eso es lo más importante. No esperemos a ver si es que es el oído, si que tal vez le cayó mal, o la clásica respuesta que decimos, no, voy a esperar porque seguro le va a dar gripe o le va a dar diarrea. No, llevémoslo a consultar. Eso es lo más importante. 2, podemos tener sangrados de mucosas, salpullidos, podemos tener glóbulos blancos abajo, que es lo más característico. Todos cuando estamos enfermos vamos al laboratorio y nos hacemos un hemograma, y en el hemograma nos dicen, mira, le salió los glóbulos blancos bajitos, o le salió alto los glóbulos blancos, o le salió las plaquetas bajas. Esos son datos, en el caso del dengue, glóbulos blancos bajos, plaquetas bajas, esos son datos que nos pueden orientar a que estamos ante un síntoma. Entonces, el malestar general, el dolor de cuerpo, el dolor en general de todas las articulaciones son datos que nos suman. Esos son los generales. ¿Cuáles son los que nosotros debemos de tener mucho? El dolor abdominal es un síntoma de alarma. El sangrado de cualquier parte de las mucosas, sea la boca, sea la nariz, cualquier parte del cuerpo que sea una mucosa y esté sangrando, eso nos debe alertar. Que tengamos vómitos persistentes, eso también implica que debemos tener... puede dar vómitos persistentes. Eso implica que debemos de preocuparnos. Acumulación de líquidos, que todos sabemos que eso es el edema, eso también debe de darnos como síntomas de preocupación. Y si de repente los niños, nosotros vemos que estuvo enfermo, con fiebre y todo, y de repente vemos que el niño ya cada vez está más tranquilo, que ya pasa con sueño, no es que se está recuperando de la enfermedad, al contrario, está entrando en un síntoma de alarma, porque la tendencia al sueño después de una enfermedad o un contagio con dengue, esto nos traduce que estamos entrando en una parte de la cascada irreversible de eventos que nos pueden llevar a una situación de una letalidad. Entonces, un niño que está con tendencia al sueño, que está hipoactivo, que casi ya no se mueve, después de venir de una fiebre, esto debe alertar a los padres para llevarlo inmediatamente, porque esto nos puede traducir una deshidratación severa. Y evidentemente ya cuando nosotros estamos ante datos de que hay
un llenado capilar mayor de 2 segundos, que estamos ante una situación en la cual básicamente hay sangrados espontáneos, insuficiencia respiratoria, ahí es cuando estamos ante un caso grave, ya casi poco irreversible. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque hemos recibido menores que llegan morados a los establecimientos, morados. Entonces, llegar a ese punto en lo cual los niños ya llegan básicamente morados, eso quiere decir un llenado capilar más de 2 segundos, eso quiere decir que estaban hipoactivos, eso quiere decir que básicamente ya ni hablaban, estaban con insuficiencia respiratoria, pasó toda esta cadena de eventos que estamos hablando y no es posible que lleguemos a esto porque prácticamente eso es estar en una situación de irresponsabilidad ante esto como abordaje de un paciente menor de edad enfermo. Pues entonces hay que ser muy conscientes y llevarlos oportunamente. Y ante cualquier situación, pues si vemos que aún el manejo no está haciendo, pues hacer otra consulta médica, hacer otra opinión es muy importante, porque lo que se trata acá no es de ver cuál es la mejor opción, sino que es de evitar toda complicación a costa de cualquiera de los salvadoreños en el país. Y hemos hablado ampliamente del dengue y creo que está cubierto por completo todo lo que debe tomar en cuenta. Ya hablamos del mayaro, ya hablamos también del ropuche. Ahora, la mpox, ministro, no hay datos, no hay casos en El Salvador, ¿verdad? No hay casos ahorita en el país registrados sobre mpox, sobre el clado 1, que yo creo que es importante el tenerlo en consideración. Tuvimos del clado 2, en la alerta que se emite en el 2022, un poco más de 100 casos que fueron identificados. 100 casos. Sí, 100 casos, ese fue el último dato que identificamos de mpox clado 2, que eso fue importante el tenerlo en consideración. Ahora, ninguno de estos casos tuvo una complicación en la salud, ninguna letalidad, ninguno de los casos tuvimos contagios dentro de las familias de las personas que desarrollan la enfermedad, lo cual es importante, se les dio el tratamiento, no ha habido secuelas posteriores a la enfermedad que impliquen comorbilidades difíciles para los pacientes, eso ha sido un buen dato, lo cual nos dice que se le dio el tratamiento adecuado. Ahora, con relación a la nueva alerta epidemiológica de importancia internacional de salud pública que emite la OMS a través de mpox clado 1, no se ha tenido ningún caso en el territorio. ¿Y por qué la emite la OMS? Bueno, porque clado 1, específicamente el 1B, puede llegar a tener una mortalidad de hasta el 10%. En los países que actualmente están teniendo reportes de clado 1B, han identificado mortalidades de entre el 4 y el 5%, lo cual es una mortalidad importante, una mortalidad que hace pues, la necesidad de tener en consideración esta enfermedad. Y hay que tener otro dato, bueno, para que lo comparemos, los casos de complicaciones en dengue, ya que venimos hablando del dengue, es del 2%. Y estamos hablando de que mpox clado 1B tiene del 4 al 5% de letalidad, evidentemente tiene mayor complicación que lo que podría tener. Sin embargo, es una enfermedad que tiene menor facilidad de replicación que lo que pudiera tener una enfermedad como la arbovirosis. Entonces, es por eso que la Organización Mundial de la Salud emite una alerta de importancia internacional. Sin embargo, cada país tiene su particularidad y una de las situaciones que hay que tener en consideración es que la circulación de la enfermedad es pues, mucho más lenta que cualquier otra enfermedad respiratoria o cualquier otra enfermedad como la arbovirosis. Eso da tranquilidad y también el hecho de que no tenemos ningún caso actualmente. Ok, estaba leyendo los datos que precisamente usted nos han hecho llegar y se menciona que hay al menos, se han notificado cantidad de casos en el mundo y en América y 146 defunciones en 32 países, por lo menos en América. Sí, yo creo que eso es importante el tenerlo en consideración. Ya hay casos confirmados y letalidades. De estas letalidades, no todas obedecen a clado, sí, todas obedecen a mpox, pero no todas al clado 1B, sino que están mencionadas desde el clado 2. Eso es importante. Del clado 1 actualmente son pocos los casos y las defunciones están básicamente enfocadas entre los países, unos casos que se registraron en Brasil y un par de casos que se han registrado también en las zonas, pues evidentemente,
de África, ¿verdad? Que para mí creo que es uno de los casos más importantes de hacer mención: República Democrática del Congo, Burundi, Uganda, Ruanda, Kenia y Gabón, que ahí donde se tienen alrededor de 25 muertes y donde la Organización Mundial de la Salud emite esta recomendación porque comienza a salirse. Lo más cercano a nuestro país son la zona de Sudamérica, un par de países que sí reportaron clado 1. ¿Y cuál es el objetivo? Evitar que esto se vuelva una enfermedad con crecimiento que pudiera llegar a afectar. Si de Mpox clado 2 tuvimos letalidades en todos los países de las Américas reportadas, evidentemente hay que prestar atención porque el clado 1B tiene mayor agresividad que el clado 2. Ahora, si nosotros hacemos el comparativo de la estadística salvadoreña, nosotros no tuvimos ninguna letalidad ni afectación severa por el clado 2, que fue la alerta que se emitió en el año 2022. ¿Por qué? Bueno, tuvimos identificación temprana, tuvimos vacuna a disposición, tuvimos todo el seguimiento oportuno. Entonces creo que es muy importante el entender que también el manejo suplementario o el acompañamiento de todo lo que se ponga a disposición de los países es clave para evitar las afectaciones de funciones. Muy bien, y casi para ir terminando, doctor, se está implementando un sistema de información de emergencias médicas en el país y esto permite interconexiones también entre los distintos operarios. Esto ha sido bien importante porque el país ahora está contribuyendo no solo a tener un sistema digital importante, sino que se hace un trabajo en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, lo que hace el mejoramiento o el upgrade del programa de emergencias médicas que la Organización Panamericana de la Salud tenía. Esto con el trabajo en conjunto de todos los desarrolladores del Ministerio de Salud ha potenciado un programa que se llama SISMED. Este programa permite que podamos interconectar la atención prehospitalaria a los sistemas digitales de cualquier sistema de salud. Este programa ahora no solo ya está a disposición pues, de El Salvador, sino que está a disposición de todos los países a través de la cooperación y de la ayuda técnica de la Organización Panamericana de la Salud. Y es un aporte que El Salvador está dando con el desarrollo en coordinación con la OPS para que muchos países puedan resolver el tema de su atención prehospitalaria. Yo creo que hay que sentirse orgulloso de que ahora el país no solo tiene un sistema de emergencias médicas, sino que tiene un plan estratégico que puede servirle a muchos países que tienen la ausencia de sistemas de emergencias médicas para poder implementarlo. Y estamos también ayudando en el desarrollo del software de este programa en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud para que otros países puedan tener este software, implementarlo en sus países y resolver el tema de la atención prehospitalaria. ¿Qué hace este sistema y por qué es tan importante? Mire, este sistema coordina desde las llamadas telefónicas, del teledespacho de las ambulancias hasta la atención dentro de cada ambulancia en una tablet o en un dispositivo electrónico. Es tan práctico que usted ante un lesionado prácticamente ya la información aparece cargada para el usuario de la ambulancia, todo eso lo coordina el telecentro, todos los datos están enfocados o unidos prácticamente a la información del centro de registros y esto le permite que en todo momento usted, si tiene la lesión, aparece un cuerpo humano y usted solo va seleccionando agresión, trauma contundente, todo fácil para que de esta manera las atenciones prehospitalarias sean rápidas, sean pues precisas, pero sobre todo se dé realmente el tratamiento que debe darse. Y sobre todo si es trasladado la persona, ya llega con conocimiento donde llega de qué es lo que va a atender. Esto es clave, porque antes no se podía tener esa oportunidad. Ahora, antes de que llegue al hospital, la historia clínica ya aparece en el sistema operativo del hospital al que va a llegar. El médico puede estar viendo en tiempo real ya en el hospital la historia clínica del paciente de la atención prehospitalaria. No necesita esperar que llegue el paciente para saber lo que tiene el paciente porque ya aparece en la lista del hospital donde va a ser atendido. Entonces, esto nos eleva el nivel de calidad que nunca habíamos tenido porque esto nos permite que ahora los pacientes que están siendo atendidos de un trauma y van a ser dirigidos al Hospital Rosales, van a ser dirigidos al Hospital San Rafael, van a ser al Hospital de San Miguel, el Santa Ana, van a aparecer en la lista de los pacientes que van a ser llevados a una máxima urgencia en el hospital al cual van a ser referidos y el médico ya va a poder haber revisado su expediente, las lesiones que lleva para estar preparados. También este programa coordina, aparte de la logística, el abastecimiento, todo, de tal manera que no solo la atención prehospitalaria debe de ser el llegar
una ambulancia, subirlo a un vehículo y irlo a dejar a un hospital. No, el proceso de atención prehospitalaria incluye que debe darse un tratamiento tal cual, un hospital, en todo el proceso de traslado con las normas y con las recomendaciones que la evidencia científica recomienda. Porque ¿de qué sirve que usted lleve a un paciente sin las condiciones necesarias y termina generando más lesiones de las que pudiera llegar a solventar después por haber manejado inadecuadamente un traumatismo, una lesión vertebromedular o una situación adversa? Es por eso que la atención prehospitalaria es un tema complejo y es un tema en los que los países más desarrollados son los únicos que pueden tener sistemas de atención prehospitalaria complejo. Hoy El Salvador tiene su sistema de atención prehospitalaria, que no solo hace un dato importante para todos los salvadoreños, sino que se hace un match con todas las estrategias que próximamente también vienen, como son aspectos importantes de salud pública que próximamente vamos a escuchar. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.